hoy nos toca, dice, glorificando a Dios con mucho fruto, dice. Glorificando a Dios. Y tenemos en Juan capítulo 15, del 1 al 8. Dice así la palabra. Yo soy la vid verdadera, y mi palabra, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra de Dios sea en nuestro corazón. Miren, hermano, dice glorificando a Dios con mucho fruto. En el Antiguo Testamento, hermano, nos hace ver lo que hoy en día, pero también en el Antiguo Testamento. Pero vamos a remontarnos al Antiguo Testamento primero para que mejor comprendamos y lo vamos a poner en práctica lo que hoy en día somos. En el Antiguo Testamento, Cristo vino por su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? El pueblo de Palestina, el pueblo judío. Cuando Cristo vino, su pueblo no lo reconoció. No, es al contrario, lo tuvo como algo que era un ser leproso, como no lo querían, y todo aquel que se arrodillaba delante de él lo mataban. Entonces, así lo trataban a la gente que en realidad era leproso, era extirpado de la sociedad, era aquel que lo rechazaban a Cristo. Y el Señor vino por su pueblo y el pueblo lo rechazó y no solamente lo rechazó, lo repudió y lo mató. Por eso Pedro, cuando dio su primer discurso en el día de Pentecostés, y donde se convirtió 3,000, ahí él le dijo, a él le contó. Y muchas de las veces Pablo también lo dijo, pero ahí le dijo que Jesús, aquel que crucificaron, ustedes lo mataron, vino por nosotros y vendrá otra vez. Pero por eso que en el Antiguo Testamento la nación Israel es presentado como una vid plantada por Jehová. Pero esta vid, llamémoslo, plantada por Jehová, que es plantada, ¿quién es? Pero la nación resultó infiel y lo peor, sin fruto. Claro, ahora lo vamos a ver por qué es infiel y por qué sin fruto. Claro. Miren, lo que nos dice aquí es lo siguiente, en lo que hemos leído. Vemos que sabemos que Dios no es amante de la escasez. El Señor mismo dice, el que pedime, yo os daré. Y el Señor también nos dice, probadme, y yo abriré la ventana del cielo, y os daré el 100%. No dice el 100%, siempre el Señor da un poco más de lo que pedimos, en abundancia. Entonces,
El Señor no es lo que llamamos amante de la escasez y de las pequeñeces. Siempre es, y dice su palabra, mucho menos es de la carencia de los frutos. El Señor, pues muchas de las veces, cuando el fruto viene de Él, lo da pues en abundancia, y no solamente en abundancia, sino lo da pues precioso, precioso. Muchas las veces, varias veces el Señor Jesucristo censuró a los hombres que carecían de frutos en su vida, señalando que sus vidas no servían para nada, por su parte, no tendrían parte. ¿En dónde? En el cielo, en su reino. Porque el Señor dijo que mi reino no estaba acá, su reino estaba en el cielo, arriba. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús le enseñó a sus discípulos que deberían fructificar y buscar que su fruto sea abundante. Porque es justamente ese fruto abundante el que glorifica al Padre. Al Padre Dios. Esto no debería llamarnos la atención, pues consecuente con el inmenso amor de Dios. Sería más bien contradictorio que el Dios omnipotente que satisface con cosas pequeñas, no, con cosas grandes. Él siendo tan poderoso, nunca el Señor, disculpen la palabra, mezquindó con algo, no. Siempre el Señor dio más allá de lo que pedimos. En cierta oportunidad, cuando salí del Estado, me jubilé por el Estado, y fui contratado por un colegio particular, y este colegio particular lo hice allá por Caraballo. Pero en marzo me entregaron no llegaba ni a 15 alumnos, en marzo, y cuando ya era la segunda semana. Entonces la matrícula comienza mucho más antes. Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando uno es cristiano y cree en el Señor, cree en Dios, ¿qué es lo que hace el buen cristiano? Ora, busca a Dios. Sabemos que aquí, donde hemos leído, la Bib es Cristo. ¿Y quién es el labrador? Es el Padre, dice, el Padre Dios, Jehová. Y los pámpanos, ¿quiénes son los pámpanos? Los pámpanos somos nosotros, los cristianos. Entonces, por aquel entonces, como yo, como cristiano, ¿a quién tenía que buscar para que el colegio vaya bien, tenga muchos alumnos? Porque eso es lo que quiere un colegio particular, con muchos alumnos. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuál fue mi misión? ¿Cuál fue mi visión para poder llegar a tener buenos alumnos? Alumnado con abundancia. Y todavía ya era tarde. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Y qué es lo que se hace como todo cristiano? Nos pusimos a orar. No tenía todavía ni un profesor. Y cogía a los profesores solamente que eran cristianos. Los que adoraban a Dios. Los que buscaban a Dios. No podía tener unos profesores que no se arrodillaban ante Dios, que no buscasen ante Dios. No, es todo lo contrario. Busqué a quienes oraban, buscaban a Dios. Y así fue. Tuve un plantel más o menos de 15 profesores. ¿Y qué pasó? Nos pusimos a orar, hermano. Nos pusimos a orar y me entregaron solamente con ¿cuántos alumnos por aquel entonces? Con 10 alumnos. Y nos pusimos a orar. A ayunar, hermano, ayunamos. Hicimos vigilia. Y pedimos la gracia de Dios. ¿Sabe con cuánto? Comenzamos con 10, cerca de
la mitad del mes de marzo y con 10, 11 alumnos. ¿Sabe cuánto llegó, hermano? Cómo la palabra de Dios es fiel. Cómo la palabra de Dios es fiel. Cuando el pámpano, que es el cristiano, está pegado, unido a Cristo, que es la vid verdadera, da mucho fruto, dice. Cuando el pámpano, que es las hojas, que es la rama del tronco, el tronco es Cristo, y el pámpano viene a ser, las hojas viene a ser que el cristiano, cuando está unido al tronco, y el tronco es el que le va a dar, ¿qué? Le va a dar la vida. Si está unido al tronco y lo busca todos los días, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace el tronco? Le da vida. ¿Y qué le da? En abundancia. Y eso es lo que nos sucedió. Terminamos con ¿cuántos alumnos, hermano? 105. 105. 105. Apenas teníamos 10, 11. ¿Cuánto fue? Acá el 100% es 20. El 1000% nos dio el Señor más allá. 1000%. Es una grandeza lo que Dios puede hacer para quienes lo buscan, a quienes lo permanecen en él. Eso es lo que nos dice la palabra. La palabra es bien claro cuando nos dice, yo soy la vid verdadera. Cristo es la vid, es el árbol, es el tronco. Y dice, y mi Padre es el labrador. ¿El qué? El que lo ha cultivado, lo riega, le da el abono. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El pámpano que no lleva fruto es aquel pámpano que está seco. Sus hojas se mueren, no produce fruto. ¿Y por qué no produce fruto, hermano? Ustedes saben que el pámpano es la hoja, la rama donde está el fruto. Y si no da fruto, se seca. Y cuando no da fruto, el pámpano es el cristiano, no da fruto en su vida. ¿Por qué no da fruto? Porque no hay buena relación con Dios, no hay buena relación con Cristo. Esa rama no tiene buena relación con el tronco, que el tronco es el que da la savia y lo alimenta. Así es. Si no lo busca, no hay fruto. ¿Y cuándo buscamos al Señor? Cuando oramos. Cuando oramos. Cuando leemos su palabra, y no solamente leer, hermano, es obedecer la palabra. Muchos se llevan, ¿qué pasa? Dice, yo hago mi devocional, y comienza a leer una porción de la Biblia, y de repente se lee todo un capítulo o más. Claro, es provechoso, sí, es bueno. Pero la palabra bueno muchas de las veces cae en falso. ¿Por qué cae en falso? Porque solamente lo leemos y no sacamos la enseñanza que nos quiere decir el Señor. Llena tu corazón de lo que lees. Y no solamente llénalo, obedece. Cuando obedece es cuando la fe se pone en movimiento. Siempre le he dicho, hermano, la fe no va solo, la fe va con acción. Acción, sí, es lo que yo creo que eso es verdad y va a suceder. O sea, le creo a Cristo, al que eres su palabra. Entonces va a haber una fluidez a través de nuestras vidas, la palabra de Dios. La palabra de Dios fluye a través de nuestra vida cuando lo busco a Cristo.
Siempre les he dicho, hermano, ayunar aunque sea una vez al mes. Mañana nos toca un ayuno. Gloria a Dios, digo yo. Esa es obediencia. Ese es glorificar a Dios. Doblo mi rodilla para buscar a Dios. No solamente se busca a Dios, hermana, con porque necesito a Dios, porque tengo un problema. No, no. Ese no es el motivo. Yo tengo que buscar a Dios cuando estoy en problema y cuando estoy alegre y cuando estoy triste y cuando haya problema. En otra palabra, en todo tiempo y todos los días. Si no, sería un interesado, un cristiano interesado. Cuando tengo problemas nomás, estoy leyendo la palabra, me arrodillo y le pido al Señor. Ese ya no es un cristiano. ¿Ese quién es? Un impío que busca un Dios para que le solucione sus problemas. Y eso no es un hijo de Dios. Eso no es un cristiano. Ese no es aquel que ama a Dios. Ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese no ha sido un cristiano verdadero. Por eso dice verdadero. Porque hay muchos pseudo cristianos, falsos cristianos. Y le voy a dar un ejemplo. Uno que vivió 3 años con el Señor. Judas. ¿Acaso Judas no tuvo 3 años, hermana? ¿No estuvo con el Señor? Y el Señor tanto le platicó para que él viniese y se arrepintiese. Y no lo hizo. Aun cuando lo vendió el Señor por 30 monedas de plata. Se ahorcó. Él creyó que así se iba a salvar. ¿Ha escuchado el Señor cuando dice todo aquel que no, la vida no es nuestra, es del Señor? ¿Por qué? Porque Él lo dio. Él es el creador. El día que vamos a dejar este cuerpo aquí, los gusanos se van a dar una pachamanca, pero en el espíritu nuestro va a la presencia de Dios. Porque es el espíritu el que sostiene esto. Allá vamos. Allá vamos a entregar. ¿Qué cosa vamos a entregar? Vamos a entregar lo que hemos hecho acá, porque ahí no dice que se va a ver el libro de la vida si está tu nombre, y si está, yo creo que no va a decir nomás, Fernando, estás acá, entra, no, va a decir, ¿qué hiciste, Fernandito? A ver, ¿qué hiciste? Va a decir. Yo me llenaré de vergüenza de repente. Pero es así, hermano. A veces podemos hacer una cosa y no lo hacemos una cosa buena. También es pecado. ¿Hay que permanecer en el Señor? Sí. Esa es la única manera como podemos encontrarnos con el Señor. Pero muchas veces se piensa que un cristiano falso no ha estado unido estrechamente con la vida verdadera, que es Cristo Jesús. Muchas las veces, los falsos cristianos, ¿qué hacen? Recaen, hermano. Hay muchos. Eso de repente nos ha sucedido. Que por X motivo hemos recaído y no hemos alejado del Señor. Entonces, cuando nos hemos alejado del Señor, es donde primeramente es el Espíritu de Dios el que se entristece. Es el Espíritu de Dios que se entristece. Es el Espíritu que lo tenemos en nuestro corazón, porque el día que nosotros nos hemos entregado al Señor, el Espíritu nos ha sellado. Ya no somos nosotros, no somos del mundo, somos de Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En otra palabra, hemos sido separados para Cristo. El diablo ya no tiene influencia sobre nosotros. Podrá tentarnos, pero no causarle daño. Porque el Señor dice, cuídense de aquel
que mata el espíritu. ¿No? Dice que la guerra entre cristianos y el no es contra sangre, sino contra potestades, dice el Señor. Eso es. Por eso, y el pámpano que lleva muchos frutos es aquel que a través de su vida hay una buena relación con el Señor, una buena relación con el Señor, y a través de su vida se ve los frutos del Espíritu que llevas en tu corazón. Usted sabe que los frutos del Espíritu son 9. Lo hemos visto. Bondad, amor, gozo, paciencia, benignidad. Son 9 los frutos. Eso debe fluir a través de nuestra vida. ¿Cómo se fluye a través de nuestra vida? Cuando estamos con los vecinos, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, esos frutos del Espíritu debe fluir en nuestra vida. O sea, nuestro comportamiento debe ser con mucha paciencia, con mucha bondad, con mucha honradez ante los demás. Trabajar como si estuviésemos trabajando para el Señor. Y si tuviésemos una tienda, hey, no robar ni un gramo. O sea, sé muy respetuoso del prójimo. Y el Señor dice amar al prójimo. Si vemos en algo en necesidad y podemos hacerlo, hacerlo. Hacerlo porque te lo estás haciendo al Señor. La deuda es con el Señor, no con el hombre que está ahí. Cuando usted hace algo bueno, hermano, hágalo en el nombre del Señor. Yo le conté una vez que este año fui a comprar, le conté que fui a comprar huevos y compré tres cestitas que lleva 30 huevos cada uno. ¿Ya? Me costó 33 soles, a 11 soles cada una. Entonces le di pues 100, mire, le di los 100 soles. Me estaba devolviendo mis propios 100 soles. Y me estaba dando todavía 30 y tantos, ¿cuánto me dio? Me daba 100 y pico de soles. ¿Y sabe qué? Inmediatamente vino el demonio. Inmediatamente, rápido, hermano. Vino a mi pensamiento. Uy, qué bueno, ya. No, yo inmediatamente reaccioné. Inmediatamente, no es bueno. Así lo dije. Y la señorita que me estaba atendiendo se sobró cuando yo, no señorita, sí. Le digo, no es bueno porque yo soy hijo de Cristo, le dije. Y Cristo me ha enseñado que debo ser honrado ante mi prójimo. Usted se ha equivocado, le dije. Ah, disculpe, gracias. Me estaba devolviendo mis 100 soles. Me regalaba los huevos, más plata. Claro, porque esos 100 soles que me estaba dando como si fuese 50 soles. Claro, me estaba dando como si fuese 50 soles. ¿Qué estaría preocupado la señorita? A veces sucede, pues. Sucede. O sea, yo le di 100 soles y claro, no fue mi mismo billete, sino que cogió otro billete, sacó de ahí de abajo y me estaba dando, me dio, yo recibí la plata y vino el diablo ahí mismo, quiso tentarme. Pero es así, hermano. Hay que racionar rápido y hay que darle la respuesta al enemigo de Dios, que es también nuestro enemigo. Así es, hermano.
No cree que Fernandito es honrado, pero yo le dije que soy hijo de Dios. Dije, yo soy hijo de Cristo, le dije. Así es que, y él me ha enseñado que debo de ser honrado. ¿Ya? Bueno, bueno, siempre, por eso dice, hay que glorificar a Dios. Así, esta es una manera de glorificar a Dios. Y también se glorifica a Dios también diciéndole, cuando hay no solamente hay una necesidad, cuando hay algo que se hace por el prójimo, decirle, soy hijo de Cristo, o soy un cristiano de Cristo. Ya no le digo de Dios, me estoy acostumbrando a emplear la palabra Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre y Cristo vino por nosotros. Y por la gracia de Dios hemos sido comprendidos después del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, pues de los judíos, de Palestina, que hoy en día se llama Israel. Así es. Pero acá la palabra también dice pues, que se purifican y fructificar es multiplicarse. ¿Y cómo la palabra mismo nos dice aquí, cuando nos dice, nos dice aquí, bueno, no le encuentro, allá, y si vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, si a nosotros nos limpiamos, ¿cómo nos limpiamos? Dice el Señor. Claro, nosotros somos limpiados, ¿por qué? Porque siempre hay, el enemigo nos quiere poner siempre unos tropiezos que vienen a ser para que nosotros caigamos en sus redes, engaños, nos ponen cualquier cosa, como por ejemplo ese que le acabo de decir, esos ejemplos donde se rechaza el mal, lo que hizo José, que siempre pongo como ejemplo, José ante la mujer de Potifar. Entonces, ¿cómo y de qué manera somos limpiados nosotros? Nos limpia el Señor cuando nosotros comenzamos a orar. Siempre no nos cansaremos de orar. No, siempre, no deberíamos cansar. El cristiano, es el cristiano que crece más y más a semejanza de Dios, así como la vid lleva, pues, son limpiados. Ustedes saben que la vid es la uva, y en la uva, pues, ¿qué pasa? Cuando da el fruto, los insectos, pues, se impregnan ahí, las hormigas, los insectos y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace el labrador? Los limpia. ¿Los limpia para qué? Para que no se malogre el fruto. No se malogre el fruto. O sea, pues, ¿cómo nosotros somos limpiados? Dios nos limpia. Es el Señor el que nos limpia. Siempre el Señor está atento para nosotros ser limpiados por la mano de Dios, como así el fruto, la vid es limpiado de los insectos que van a perjudicar la calidad del fruto que viene a ser la uva, ¿no? Porque los insectos son los que van a perjudicar la producción, van a perjudicar en muchos aspectos, tanto que lo hace caer el fruto. Entonces, ese labrador, su trabajo es cuidarlo. ¿Y quién es el que nos cuida a nosotros? ¿Quién es el que está con nosotros? Acuérdense que el Señor a la hora que fue dijo, no, yo me voy, dijo el Señor, pero os dejaré a alguien con ustedes. Es el Espíritu Santo, hermano.
Es el Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Es el Espíritu Santo que está permanentemente limpiando nuestro corazón. Acuérdense, hermano, que cuando a veces cometemos un desliz y viene nuestra conciencia y nos dice, mira, Fernandito, tú hiciste esto malo. Y te hace recordar que lo que hemos sido, que hemos hecho, es algo negativo. De repente le hemos levantado la voz a alguien, o le hemos mirado mal, qué sé yo, ¿no? O si no hemos visto pues a alguien que ha delinquido, y lo primero que en nuestra boca tenemos, lo juzgamos, y dice, este debe de... Entonces, eso, no somos juez, dice el Señor. No somos juez. No somos para criticar y menos juzgar a nuestro prójimo. Hay las autoridades lo que sea, no. Por eso es el Señor, es a quien dejó, es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí y en todo aquel que se arrodilla delante del Señor. Estemos siempre, hermano, nunca estemos separados del Señor. Siempre tenemos que estar unidos a Él. Y solamente tenemos que estar unidos a Él con las oraciones. Orar siempre todos los días pidiéndole a Dios. No solamente orando, leyendo la palabra, le dije, pero no leyendo solamente, sino cumplir, obedecer. Y siempre ayunar, hermano, siempre ayunar. Y hacer una vigilia. Siempre es muy bueno hacer una vigilia. Con esos profesores yo hacía vigilia. Hacía vigilia, hermano. Hacía vigilia. Y mira que el primer año tuvimos 105. ¿Y sabe cuánto tuvimos el segundo año? Cómo Dios es fiel a su palabra, hermano. 216 alumnos. No fue el 100%, fue más allá. El Señor es fiel a su... Lo que somos infieles somos nosotros, porque nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de orar, no queremos orar. Nos da flojera. ¿Quién es el que te dice, no, tienes que hacer esto, mírame, no, tienes pereza? No ve la novelita, está. No, hay una buena película, no, que mi amigo, no me... Es, hermano, el mundo es el que siempre le digo, bueno, figurativamente lo que nos decía Juan, es el que tiene cola. Al diablo decía que tiene cola, pues. Pero es así, hermano. Es así. Claro, ahora casi ya nadie se le dice, pero antes le decía, no, el que tiene cola ha venido con su cola, ha puesto su cola y ha revoloteado todo. Pero es así. Por eso que tenemos que siempre permanecer en el Señor, siempre, siempre permanecer en Él y estar con Él, unidos, así como el pámpano, la rama está unido al tronco, la savia bruta que sale y lo alimenta a la rama, al pámpano, si es alimentado por la vid, por el tronco, entonces su fruto será bueno. Si no, el tronco está apto para alimentar. Pero es la rama lo que le rechaza. La rama rechaza como el pueblo judío rechazó. El tronco estaba ahí. Daba muy bueno la savia. Cristo. Pero el pueblo judío era el pámpano, era la rama. ¿Qué hizo? Lo rechazó a Cristo. Y se secó. Se secó el pueblo judío. Y cuando se seca, porque dice solamente va a servir, a veces ni siquiera sirve para quemar, para servir, para quemarlo. Y muchos lo queman. Y una muestra de ello, ¿qué pasó? Con el pueblo judío, hermana, que salió de Egipto. Salió un montón, cientos de miles. Y todos murieron en el desierto.
solamente algunos. Y la nueva generación que salió de ahí, que nacieron ahí, esos nomás entraron ahí, salvo Josué y Caleb, y algunos más. Pero ¿cuántos murieron ahí, hermano? 40 años. Pero este fue un pueblo que todos los días renegaba de Dios. Renegaba de Dios. Veía el milagro todos los días. Caía el maná, se alimentaba de eso. No había agua, ya estaba quejándose. Y no solamente quejaba, no hay agua. Lo peor es que le sacaba en cara al Señor y le decía, pero si allá en Egipto teníamos agua en abundancia. Se secó, murieron. Ese es. Si el pámpano permanece en la vid, o sea, permanece en el tronco, toda su vida, alimentándose, o sea, alimentando desde su palabra, nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra. Entonces, la vid, nuestra vida será duradera y fluirá y tendrá buenos frutos, hermano. Ahora dígame, ¿quién es los frutos, hermano? En nuestra familia. ¿No son los hijos? Son los hijos. ¿Quieres buenos hijos, hermano? ¿Quieres que tus hijos sean hijos de Dios y puedan tener una vida que fluye a través de su vida la palabra de Dios? Sean buenas señoritas, buenos jóvenes. Entonces, lo que fluye en nosotros, los padres, ¿qué es lo que debe fluir? Lo que debe fluir es que es la palabra de Dios, es la savia que le va a dar vida verdadera en Cristo. Este es el tronco. La rama viene aquí. Si la rama no se alimenta del tronco, se seca, muere, su fruto es del mundo. Pero si el tronco, la rama, se alimenta del tronco que es Cristo, entonces el fruto será verdaderamente bueno, saludable. Y este fruto dará otros buenos frutos. Es así, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Es así. Así es. Es decir, el Señor nos está diciendo permanecer porque toda su vida, toda nuestra vida, si es así, entonces los frutos que va a salir de nuestra familia será bueno. Y bueno, y como dice el Señor, en gran manera, bueno. Pero es fácil, no es fácil, hermano. No es fácil que los hijos vean en los padres que no oran, no buscan a Dios. Entonces le dice, oye, pero léete para la Biblia. Pero mamá, si tú no lees la Biblia, ¿cómo quieres que yo lea? ¿Quieres que ore? Hermano, el mejor ejemplo para nuestros hijos sin que le digas, lee, busca, ayunemos, es cuando los padres lo hacen solo y ellos ven nuestro ejemplo a seguir. Con el ejemplo se enseña, con el ejemplo ellos aprenden mejor que obligándole o diciéndole. Es así.